Hoy vamos a tratar la vida eterna. La anterior hablamos de la reencarnación y una solución que claramente no es cristiana, y la nuestra, la revelada, es mucho más bonita, porque entre otras cosas respeta la libertad. Entonces, ¿qué es la vida? Tenemos por ahí. Probablemente todos estéis pensando, la vida es un frenesí, la vida es una ilusión. Esto que hemos aprendido en el colegio de pequeño. O, como dice Calderón, la vida es sueño, y ahí cuenta cantidad de cosas. Claro, eran católicos en aquella época. Después, bueno, la vida... El doctor Montané nos hablará de la vida desde un punto de vista corporal, o médico, o humanista, como quieras. Yo intentaré poner la vida en Dios, quién es Dios, y Amparo, que sabe de todo, nos hablará del cielo, del infierno no mucho. No. Yo hablaré del infierno, pero poco. Y entonces, pues, fijaros que una cosa, un comentario que habréis hecho probablemente todos, o que se oye mucho, es cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer. Una monja carmelita me decía, un día pasa mucho más despacio que un año. Yo lo pensé y dije, pues es verdad. Es lo que los griegos hablaban del cronos y kairos, que es el cronos, pues lo que marca el reloj, y es la medida del movimiento según el antes y el después, calculándolo como por las estrellas o por el método que se les ocurra. Y el kairos es mucho más bonito, es el tiempo subjetivo, o el tiempo amoroso, o tiempo espiritual, que es cuando ha pasado, estamos muy felices y pasa el tiempo sin que nos demos cuenta. Y vaya, son las 9 ya. Eso es una cosa muy bonita que todos tenemos experiencia, ¿o no? No tenéis experiencia de eso. Y en cambio, cuando hay un dolor intenso, pues parece que el tiempo no pasa. Podríamos decir que el kairos negativo. El cielo, la eternidad más que el cielo, porque nos hablará ella, la eternidad no es un tiempo infinito, porque eso sería horroroso, un castigo insoportable y aburridísimo, ¿no? El cielo es como un kairos, o como un tiempo espiritual perfecto, del amor perfecto, que se vive, bueno, ya nos lo explicará, vivir en el amor, en la contemplación, en la belleza, y con una gloria accidental que tampoco está nada mal. Pero sin embargo, si digo la definición que daban los filósofos, especialmente Santo Tomás, sobre la eternidad, pues uno dice, ¿qué? No se entiende nada. Pues sí que se entiende, claro. Interminabilis vitae, vida interminable. Tota simultánea et perfecta possessio. Podríamos ir pasito a pasito, pero vida interminable, simultánea y perfecta posesión de la vida, que es lo que acabo de decir hace un momento. Pero nosotros vivimos en el tiempo. El tiempo en nosotros empieza y acaba. El tiempo en el cosmos empezó y acabará. El tiempo en la Tierra empieza y acaba. No estamos en el eterno retorno de lo mismo, como decían los hindús y Nietzsche. Entonces vamos a empezar con lo que nos diga el doctor Amadeo Montané,
especialista en imagen del cerebro y humanista. Buenos días, ¿qué tal? Si alguien hiciera una pregunta como es, ¿qué es la vida? Seguramente todo el mundo iría a parar a un científico, porque los científicos hoy en día tienen un renombre, ¿no? ¿Qué es la vida? Pues la vida biológica, estamos entendiendo, la vida temporal que está al acceso de todos. Pues bien, la vida vegetal, animal, humana, la vida biológica es movimiento que resiste la corrupción. Es decir, cuando hay corrupción también hay movimiento, pero ese movimiento ya está dentro de la propia corrupción. Sin embargo, en nuestro organismo, y ahora ya me centro en el ser humano, la vida es movimiento que resiste la corrupción. O sea, nosotros estamos moviéndonos sistemáticamente en todo. Si viéramos nuestros protones, están dando vueltas en sí mismos, que es lo que se llama el spin, ¿vale? Bien, dicho esto, que es fácil de entender, es decir, que si no hay, en las rocas no hay movimiento que resista la corrupción, porque una roca no tiene vida, ¿eh? Dicho esto, vamos a hacer un salto a la Edad Media. En la Edad Media, la vida duraba aproximadamente, la esperanza de vida era aproximadamente unos 40, 50 años si se pasaba a la infancia, porque la mortalidad era muy alta, debido a las enfermedades, debido a las guerras, en fin, la higiene, las costumbres, etc. Sin embargo, hoy en día podemos ver cómo las personas pueden llegar hasta los 90, 95, 98 y con una situación vital estupenda, ¿no? ¿Y esto por qué ha sido? Bueno, pues fundamentalmente gracias a la medicina y a todas las disciplinas que han facilitado a la medicina este tipo de acciones, como por ejemplo la cirugía, anestesia, los antibióticos, los corticoides, los fármacos antihipertensivos, los fármacos antidiabéticos, etc. Todo eso ha hecho que la vida se alargue. No obstante, cuando una persona llega a 90, 95 años, pues ya, aunque la vida se le haya alargado, ha caído en una situación de envejecimiento. Bien, entonces, muchos científicos y muchos autores se han hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué no podemos ser inmortales ya aquí en la Tierra, en estas coordenadas de tiempo? ¿Qué es lo que nos impide que podamos ser inmortales? Evidentemente, estos científicos, no hace falta que lo diga, pero simplemente lo subrayo, cumplen aquel versículo del Génesis, y seréis como dioses. Estos científicos yo creo que se creen que son dioses, pero ahora veremos enseguida cómo estos proyectos y estas hipótesis que ellos lanzan no son reales. Bien, entonces esta mentalidad de querer la inmortalidad en el ser humano aquí y ahora, no esperarnos a una vida eterna, no esperarnos a la contemplación de Dios, que ya hablará la doctora Amparo, sino aquí y ahora. Hay, digamos, dos vías de investigación por las cuales se intenta que el ser humano biológico, como está ahora y como vemos ahora, sea inmortal. Se han hecho, digamos, experimentos con la criogenización, es decir, la congelación de individuos, para que cuando exista una terapéutica adecuada para curar la enfermedad que tiene ese individuo, se le congela, luego se le descongela y se aplica la terapéutica. Eso es un aspecto que yo creo que es poco relevante. Sin embargo, una cosa muy relevante es la rejuvenización, es decir, retrasar el envejecimiento, o incluso rejuvenecer tejidos. Esto sí que se ha hecho y se hace. Últimamente leí un artículo sobre un laboratorio inglés que ha rejuvenecido un tejido 20 o 30 años, ¿no? ¿Y qué hacen para hacer eso? Pues una serie de técnicas de laboratorio, que es un poco complejas, que no las voy a decir, no las voy a profundizar,
pero fundamentalmente se tienen, por ejemplo, reprogramaciones epigenéticas parciales, que lo que se hace es coger a las células y reprogramarlas para que sean más jóvenes sin afectar su ácido desoxirribonucleico, que es donde están los genes, ¿vale? Se han hecho terapias para cortar los telómeros, se han hecho también, digamos, acciones contra células envejecidas, las cuales estas células ya no tienen energía, no se dividen, incluso, digamos, vierten sustancias tóxicas que pueden dañar al resto de tejidos. Bien, entonces lo que es cierto es que no existe ahora una sustancia, un fármaco, que administrado a un individuo que tenga 90 años se rejuvenezca 20 o 30 años. Esto hoy en día no existe. Por otra parte, habría que ver si este fármaco, esta sustancia, al administrarlo a una persona en esas condiciones, fuera seguro, no tuviera efectos secundarios, porque, por ejemplo, la llamada reprogramación epigenética parcial es un nombre un poco difícil y complicado, porque es así, es un poco complicado, pero a veces induce al cáncer. Entonces, claro, se me retrasan 20 o 30 años, pero tengo el riesgo de tener un cáncer, no sé si esto va a ser muy, muy positivo. Luego hay que ver los costos. Luego hay que ver también la seguridad en este tipo de tratamientos, ¿no? Lo que sí que se hará y se está haciendo es rejuvenecer tejidos para curar enfermedades o retrasar el envejecimiento para evitar patologías geriátricas. Eso se podrá hacer. Ahora bien, administrar una sustancia para que el ser humano retrase su envejecimiento o no envejezca y viva de manera inmortal, eso es imposible. No se va a poder hacer. Lo digo y casi lo digo como un vaticinio, pero es que es así, porque así como muchos científicos no hacen ciencia, sino que se dedican a hacer vaticinios que luego no pueden llevar a la práctica porque son cosas imposibles, pues lo mismo digo yo, es decir, no se va a poder alargar la vida biológica del ser humano hasta la inmortalidad, no se va a poder hacer. Recordad cuando se hablaba de la clonación, pues a un ser humano no se le ha podido clonar, lo han intentado, han hecho de todo, han intentado clonar primates que no han podido salir, hacen quimeras con otros animales, no han podido salir, son células que crecen pero que acaban muriendo, son monstruosas y mueren. Bien, otro aspecto a considerar es precisamente el descargar la conciencia o la mente en un ordenador. Bien, eso es lo que se llama en inglés mind unloading, es decir, el señor Elon Musk en su empresa Neuralink, que está haciendo experimentos con chips cerebrales y todas estas cosas, dice que en 20 o 30 años la conciencia de un individuo va a ser enchufada en un ordenador y ese ordenador va a tener la conciencia del individuo, se van a poder traspasar a otros ordenadores o a androides, donde va a tener la mente del individuo que ha hecho esta transferencia mental. Bien, ¿y esto cómo piensan hacerlo? ¿Cómo lo harían esto? Pues en primer lugar tendrían que mapear todo el cerebro. Trabajo, eso es un trabajazo, os voy a decir por qué. Hay un gusano que se llama C. elegans, que tiene 302 neuronas. En este gusano los científicos han sido capaces de mapearlo, es decir, han podido hacer un mapa de su tejido nervioso que tiene estas 302 neuronas. Pero claro, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro humano? 86.000 millones. ¿Cuántas conexiones? Más de 100 billones, con B de barbaridad. Bueno, y el proyecto Cerebro, que era un proyecto que se inició para poder mapear el cerebro, de momento no ha dado resultados.
Eso por una parte. Estos científicos consideran que la conciencia y la mente emerge de este cerebro tan organizado, es decir, de las neuronas, de los neurotransmisores, de las despolarizaciones, de la actividad eléctrica, de las vibraciones neuronales, y consideran, si mapeamos todo el cerebro y luego cogemos ese mapa, lo digitalizamos y lo ponemos en un ordenador y ponemos en marcha el sistema, la conciencia ya emergerá de ahí. Error. Porque la conciencia, la mente, nuestra consciencia, es un producto del cerebro informado por la forma sustancial. La forma sustancial está fuera del ámbito de la ciencia científica. Pero la conciencia no se puede separar de un soporte como es el cerebro vivo. La conciencia no puede funcionar en una máquina, porque la máquina nunca tendrá conciencia. No tiene vida, necesita la vida, la conciencia necesita la vida. Por tanto, es inverosímil pensar que la conciencia va a ser enchufada en una máquina. ¿Se podrá digitalizar la actividad bioeléctrica cerebral? Sí, se puede digitalizar, de hecho se hace, y se mueven brazos robóticos, y se puede hablar con el ordenador, y con la mente se pueden mover los botones del ordenador, eso, con chips a nivel de la corteza cerebral, eso se hace. Pero toda la mente de un individuo, meterla en una computadora, eso es inviable completamente y es imposible. Y es imposible porque la conciencia tiene que tener el soporte del cerebro vivo. Todas las cosas, esos experimentos que se hacen, siempre son con el cerebro vivo de un individuo. Le meten chips, le meten cables al ordenador, pero nunca la conciencia va a poder abandonar el tejido vivo. Por tanto, el hecho de que el ser humano pudiera ser inmortal, porque sería la manera de que el individuo viviera dentro de una máquina, eso no se va a hacer, no se podrá hacer. Aunque digan que sí, yo vaticino de que no. Quizá de aquí 50 años, si se ve este vídeo, podrán decirme, ostras, pues tenía razón este tío, ¿no? Y siempre que se hagan cosas, serán cosas, digamos, muy rudimentarias, aspectos distintos de la mente humana que se podrán representar en el ordenador, pero nunca la mente de un individuo. La mente de una persona no se puede meter en una máquina. Y una persona menos. Es decir, la persona, como decía Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, no es enchufable a una máquina, porque tiene muchos aspectos, no solamente la mente y la consciencia. Y por otra parte, hay otro factor muy importante, y es que no se sabe cómo se produce la consciencia, no se sabe cómo se produce la mente, no se sabe cómo se producen los conceptos, no se sabe cómo se producen las reflexiones, no se sabe de dónde sale el yo, dónde está el yo, la voluntad, la inteligencia. Por tanto, todos estos aspectos no pueden meterse en una máquina mediante digitalización, porque hay algún otro elemento que científicamente se escapa que contribuye junto con el tejido cerebral a que se conformen y soformen todos estos aspectos. Y quiero decir que el cerebro siempre tiene actividad bioeléctrica. Cuando se reza, el cerebro se activa. Cuando se tiene una experiencia mística, el cerebro se activa. Cuando hablas, el cerebro se activa. Cuando se piensa, el cerebro se activa. Pero no se reza, no se habla y no se piensa con el cerebro solo. El cerebro no está solo. Hay algo más, y ese algo más es lo que se llama la forma sustancial. Por tanto, la inmortalidad del ser humano, tal como lo conocemos ahora en esta tierra, no va a ser posible. Antes se colonizará Marte y antes se acabará el mundo, o sea que el mundo se acabará cuando se apague el sol. Por lo tanto, la inmortalidad del ser humano aquí no es posible. Puedo aportar una cosa de mi carrera, que es el segundo principio de la termodinámica, que dice que aumenta la entropía con todo cambio de calor y hay calor que no se puede recuperar. Es lo mismo que dices tú y esto es físico. Bueno, buenos días. A ver, yo recojo un poco Amparo Batalla. Sí, Amparo solo, las palabras del doctor referente a la manía de congelar cadáveres para descongelarlos cuando se descubra no sé qué. Si se descongela un cadáver, tendremos un cadáver descongelado, pero allí no habrá vida.
no habrá vida. Será un trozo de carne, en fin. Dicho esto, bueno, vamos a ver el tema de la inmortalidad, pero no física, porque física ya hemos visto que no es posible, sino a un nivel ya más metafísico o místico. El conde Orgaz. ¿Qué? No, una imagen. Ah, Fueron en tierra del conde Orgaz. O sea, ahí se ve, pinta un alma, bien. del Greco. Voy a empezar con un cuentecillo, para definir lo que es el cielo y el infierno. Luego entraremos en el tema del tiempo y de la mística. Es un cuento muy sencillo, pero muy gráfico. O sea, imaginaos una gran mesa con gente con muchísima hambre, pero que no pueden alargar los brazos a la comida, y se mueren de hambre. Eso es el infierno. El cielo, ¿qué sería? La misma mesa, la misma comida, pero ves que la gente mueve los brazos y le da de comer al vecino. La diferencia entre el infierno y el cielo. Bien, vamos a ver el tema del tiempo que nos trae todos de cabeza, porque parece ser que es una entidad que directamente no existe. No hay tal cosa como tiempo. El único problema es que nosotros vivimos en el tiempo. Remontándonos un poco a la cultura griega, los griegos clásicos no tenían un concepto de tiempo como el nuestro, o sea, un concepto de tiempo con un principio que sería cuando la creación y un final, que sería el final de los tiempos. Era otra concepción, casi circular. Lo que siempre está presente, lo que se desvela, lo que aparece, etc. El concepto de tiempo como un antes y un después es netamente judío y cristiano. Lo que sucedió a nivel filosófico, vamos a ver en un momento, voy muy rápido, ¿no? Vale. Es que Aristóteles, el griego, pensó el tiempo como algo del movimiento y pensó de la distancia. En el paso siguiente, que ya fue en el helenismo, esa misma distancia pensada por Aristóteles, por decirlo de alguna manera, explota y tenemos ya un horizonte descualificado con un principio y un final. Esto es la duración temporal en la que vivimos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, seguro? Bien, esa es la duración temporal en la que vivimos. Parece ser, según algunos descubrimientos de la física cuántica, que esto es una ficción, que no hay tal cosa como una línea temporal con un principio y un final. Por ejemplo, cito Guillermin y bueno, mismo Einstein hablaría de esto, porque hay diversas líneas temporales. O sea, cada ser, el humano, por ejemplo, y otro ser, tendría una línea temporal que es propia. Bergson intentó en su día poner un poco de luz sobre el tema, pero hablamos del siglo XIX, cerca del XX, y el concepto filosófico de aquel tiempo era el universo de la fábrica, de la duración de la fábrica. O sea que una cosa va detrás de la otra y detrás de la otra, pero no hay una finalidad. O sea, aquí perdemos con el sistema socioeconómico que hemos parecido la noción de totalidad y de finalidad. Con lo cual nos quedamos con un horizonte descualificado donde un momento es igual a otro, igual a otro, igual a otro, igual a otro, y todos los momentos son iguales, todos valen lo mismo, con lo cual ninguno vale nada. Es el concepto de tiempo en el cual vivimos ahora. Ahora bien, hay gente, hay místicos y santos, que han logrado saltar por encima de esa definición y han tenido visiones del cielo. A mí me ha sorprendido porque mirándome las visiones que tuvieron, la visión celestial de todos ellos es muy parecida, pero diferente. Por ejemplo, San Juan Bosco, en su visión del cielo, veía ahí a los niños jugando, sus jóvenes, los chicos jugando y tal. Santa Isabel de la Trinidad lo vivía como el absoluto amor trinitario encarnado en la persona.
Santa Teresa de Jesús, el puro amor. O sea, coinciden en una cosa, amor perfecto, posesión de Dios, que yo no sé lo que es eso, si lo sabe alguien me lo cuente, posesión total de Dios, comunión con la divinidad, que yo tampoco sé lo que es, cuento lo que los santos dicen que vieron, y perfecta paz. Evidentemente están fuera del tiempo, están en lo que entenderíamos como eternidad. Hay un problema, hay muchos problemas. Esos santos escribieron esto en vida, lo vivieron en vida. Si yo tuviese alguno aquí, le preguntaría, bueno, tú viviste eso, ¿cómo volviste al continuo temporal que vivimos ahora? A ver qué me dirían, ¿no? Se admiten opiniones y preguntas, ¿eh? Bien, de todas maneras, esta visión beatífica celestial es compartida por muchísimos santos católicos. De otras confesiones no he mirado nada, pero lo que sí puedo decir es una cosa. Han habido otro tipo de santos que no se ha expresado, que hayan tenido esa visión, pero que han actuado como si lo hubiesen tenido. Por ejemplo, San Maximiliano Kolbe, que en el campo de exterminio de Auschwitz se cambió por un padre de familia. Él murió de hambre y el padre vivió y creo que vio la canonización de San Maximiliano. ¿Qué le pasaría a aquel santo varón en aquel momento que dijo, y me pongo yo? Parece ser que incluso los guardias de Auschwitz lo sacaron casi en brazos, tuvo un ciego digno, justamente por la dignidad del personaje. ¿Eso nos toca en el cielo? Me lo pregunto, ¿eh? Me lo pregunto. Otra autora contemporánea, Edith Stein, hablaba de que, bueno, que el ser humano es, desde luego, contingente, hoy somos, mañana no somos, con lo cual la única salida que tenemos para pensar en algún tipo de inmortalidad es justamente abrazarnos a un ser que sea por sí mismo, o sea, Dios. Lo testificó con la vida. Ella fue muy consciente de la nada que somos. Estamos, pero podemos no estar en cualquier momento. O sea, nuestra vida es un milagro. No solo un milagro biológico, sino un milagro metafísico. Ella era de origen hebreo y es muy curioso porque en hebreo la palabra yo, el ego, es Ain, y Ain. Y si le das la vuelta a las letras, eso mismo significa Dios. O sea, Dios es lo contrario del ego. No sé si me he explicado bien, no está todo muy confuso. Para otros santos, se fue. No sé, puedo chillar, pues no queda muy bien. Me podéis interrumpir y preguntar, ¿eh? Es que yo cojo la directa y... Sí, pues sin micro. Es que me hace sentir segura. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguna pregunta con eso? Yo evidentemente en el cielo no he estado, o sea que poco puedo decir de él, pero todos ellos hablan de lo mismo, la visión de Dios. Yo me pregunto, a ver si quizás el padre me lo pueda aclarar, ¿cómo se puede ver a Dios? Recuerdo que el texto bíblico dice, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Eso es en el Génesis, creo. Sí. Fue cuando Abraham. Y luego Dios, enfadado con los humanos, como siempre, después del diluvio, dijo, uy, esta gente vive demasiado y son carne y barro, esas son poca cosa, mejor sean sus días 120 años. Y recortó de los 900 y pico que vivía Matusalén y toda esa gente a 120. Y ahora no llegamos ni a los 120. O sea, ¿qué está pasando aquí? Aquí le pregunto al padre porque... Yo una cosa que a mí me gusta decir es que la vida es una ampliación y una apertura. Vivimos en el tiempo, pero estamos
abiertos a la eternidad. La eternidad. Pero espérese, que vamos... ¿Sí? Que vamos a ver Bueno, qué es si eso con de eso lo haría eternidad, mejor, no tendría que gritar. Bueno, es igual. Por otra parte, hay bastante gente que tiene problemas últimamente, antes no, porque ¿qué pasa después de la muerte? Dios nos ha prometido el cielo, una relación personal con el mismo Dios. Hay una palabra para la Santísima Trinidad que es pericóresis, que es yo en ti y tú en mí. El amor humano es así, el amor humano bueno, claro, pero en las tres personas divinas están tan unidas que son un solo Dios. Y aquí en la tierra, pues, ¿qué es lo que busca un matrimonio? Pues dos que sean uno. Y todo es más o menos así. La vida espiritual, la oración, estar unidos con Dios y con los demás. Pero en el tema del infierno plantea problemas, porque últimamente te encuentras con bastantes maestros de moral que dicen que no existe el infierno. El infierno es una de las manifestaciones más claras de la libertad. Si no somos libres para amar, somos también libres para rechazar ese amor. La Sagrada Escritura continuamente habla de la misericordia y continuamente, y también habla de la justicia. Es decir, no sé, luego le pregunto. Entonces, el infierno no es tampoco una duración en el tiempo. Es lo que pensaba Orígenes, un tiempo que no se acaba nunca, sino que es otro tipo de duración. Así como la duración de Dios, si es que quizá no valga, es la eternidad, Dios es eterno, los ángeles son eviternos. Quiere decir que empiezan, tienen una vida, unos más y otros menos, y no se acaba. Bueno, pues cuando existe el pecado de Lucifer, él sigue viviendo en su eternidad, no se le hace volver a la nada. Pero aquí el problema gordo lo tenemos con el concepto de eternidad. A ver cómo nos imaginamos o cómo lo pensamos. A ver cómo nos lo pensamos, porque evidentemente no es un momento detrás de otro, así hasta el infinito, sino que es un eterno presente, no sé si me puedo imaginar esto. Hay un texto helenístico que habla de que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Está en el Timeo, creo. Es una lectura helenística, pero la veo bien pensada. La imagen móvil de la eternidad. O sea, de hecho parece como si la eternidad fuese la madre, por llamarlo de alguna manera, y nosotros estuviésemos en la periferia como dando vueltas o viviendo una experiencia de duración que ni siquiera es real, visto desde este punto de vista. No sé, yo es que me rompo la cabeza pensando. Bueno, no, pero... esto es cuestión ya de oración y de hecho nos hemos encontrado en la iglesia, sobre todo, tenemos mucha gente, no, Ya. tú has entrado 4 o 5, que tienen experiencia de la eternidad. Todos un poco, pero algunos la tienen muy clara, muy clara. Cuando uno vive cara a la eternidad, pues la vida es mucho más fácil en el tiempo. Ahora bien, el infierno. ¿Cómo es posible que Dios permita el infierno?
Pero no es tanto que Dios castigue, aunque posiblemente yo creo que sí, pero la gente, vamos a decir que no. Es una autoexclusión de vivir con Dios. Los diablos, si no quieren vivir con Dios, no quieren. Es una rebelión lúcida. Se dan cuenta de que alejándose de Dios en su rebeldía, su vida será el infierno, pero lo prefieren. Entonces, llegar a estas profundidades, pues algunos novelistas y filósofos, pues algunos han llegado, no muchos, ¿sabes? Desgraciadamente, pero... Y con los seres humanos igual. Hace poco una persona que tiene una vida mística muy alta me decía que en el momento, algo que más o menos los médicos hablan de ello, que en el momento de la muerte no está muy claro. Ellos, desde el punto de vista médico, pues lo atrasan 1 hora, 2 horas, un tiempo. Ella, desde el punto de vista de una revelación privada, decía que hay un tiempo en el que a la persona aquella se le da una oportunidad. Por ejemplo, los sacerdotes católicos, lo que tenemos es cuando alguien se está muriendo, llegar a tiempo para darle la absolución. Pero no siempre es posible. Y muchos mueren sin que les den la absolución. Bueno, pues en ese tiempo, decía esta persona, se les da esta oportunidad de elegir. Lo cual no quiere decir que todo el mundo elija vivir en Dios, o sea, que elija el cielo. Entonces, esto es lo misterioso. Pero, en fin, en esta vida lo vemos bastantes veces. Sí. O sea, si usted me está hablando de este punto, entonces una persona que se suicida puede tener o sea, podría salvarse. Claro, claro. Claro, y sí, piensa todos los casos, porque los médicos lo que hacen es, para dictaminar la muerte, pues electroencefalograma plano, 48 horas, después o una cosa de no sé qué, 2 días, 3 días, pero esto ya no lo determinaba. ¿Y el infierno no se sabe? Es que si entiendes la eviternidad, no hay tiempo. Es un tipo de duración, es como vivir en el instante. Solo hay tiempo en el purgatorio, ¿no? ¿Eh? Solo hay tiempo en el purgatorio. Sí. ¿Sí? El purgatorio no estoy muy seguro, porque no lo he pensado. Pero lo cierto es que en el purgatorio se purifican y van al cielo. Usted ha dicho, Monseñor Enrique, que los diablos, hablo un poco más alto, prefieren ir al infierno que estar con Dios. Y yo pregunto una cosa que ahora me ha venido a la cabeza. ¿Ese preferir estar en el infierno les es más grato a ellos? No. Pero para eso hay que entender lo que es el ser humano. Hay gente que vive en el odio. Completamente. Ahora, sí. Si leéis la literatura, pues salen cantidades de descripciones de personajes y dice, Sade, o eso, y que a la gente normal, yo me considero gente normal, pues cuando lo lees, pero ¿cómo es posible? Pues es posible. ¿Qué quieres que te diga? Pero no les es gratificante. No, pero prefieren. Bueno, yo Prefieren vivir en el odio. empecé un día a leer a Cioran y lo dejé correr porque su tesis es que vamos de una nada a otra nada, pasando por el absurdo. Bueno, pues ¿Quién fue este autor? Emil Cioran. No, pero hay bastantes de Y esos. hay de esos, hay, bueno, todo el siglo XX está lleno de autores de ese tipo. Y dices, bueno, ¿y usted ha pasado a la historia del pensamiento? Claro. Incluso uno mucho más conocido y muy venerado por muchos, como es Heidegger, que en fin, él había apostatado al principio de su pensamiento porque era católico y va dándole vueltas y dice cosas muy buenas, la verdad. Sí. El olvido del ser y todas estas cosas que hay que recuperarlo, pero al final dice, como no quiere rectificar de su apostasía, entonces lo que dice, la actitud filosófica, hace falta tener vanidad hace falta ser orgulloso para decir eso, es enfrentarse
a la muerte y a la nada, a la angustia de la muerte. Y eso es lo auténtico, yo digo, eso es lo auténtico, La eso vida es idiota. auténtica, sí, sí. Hombre, a mi Sartre juicio, le vaya. llamaba a cualquier tipo de metafísica, Jean-Paul Sartre, mala fe, vida inauténtica y mala fe. Apostaba por lo mismo con Heidegger, o sea, no somos nada y vamos a la nada, todo es un absurdo, etcétera, o sea, un desastre. Bueno, entonces, volviendo al tema del infierno, Hay gente así. en la Sagrada Escritura sale por todos los lados. ¿Eh? Muy suavemente, pero sale por todos los lados. Y entonces, yo lo que tengo aquí, por lo de Fátima, si puedes. En Fátima, la segunda aparición a los niños, las apariciones de la Virgen en Fátima, como siempre, son de salvación y de consuelo, de ayudar y todo lo que queráis. Y les dice que van a ir al cielo a los niños. Y después les da la visión del infierno. ¿Es esta o no? Bah, ¿Es esta? Bueno, ellos no sé si vieron exactamente esto, pero lo que dicen Lucía, Francisco y Jacinta es que se asustaron mucho. Ahí van las almas de los pecadores y que tenían que hacer mucha penitencia por ellos. Y entonces ellos pues se asustaron, pero menos mal que nos ha dicho que vamos al cielo. Y entonces los críos, Francisco que era un nene y Jacinta más pequeña todavía, hacían cantidad de sacrificios. Subían una cuerda, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, darse cuenta de que va la cosa. Es que la vida va en serio. ahí La va. vida va en serio. Yo quiero decir una cosa, si puedo. Sí, hombre. Antes, cuando han dicho la doctora Amparo y el doctor El Cases, Pardillo Cases. decía que hay autores que dicen que la vida es absurda, ¿no? Lo dicen así, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo siempre planteo lo siguiente: ¿para qué tenemos un cerebro? Porque ha habido y hay millones de cerebros y eso no se hace así. Parece que se hace así, pero no. Es de una complejidad brutal. ¿Por qué tenemos cerebro? ¿Por qué tenemos ojos? ¿Por qué tenemos oídos? ¿Para qué hablamos? ¿Por qué tenemos cerebro? ¿Para hacer una inteligencia artificial dentro del cerebro? No. Tenemos nuestro cerebro para pensar, para querer, para amar, para trascender. Por eso lo tenemos el cerebro. Por tanto, no es absurdo la vida humana solamente pensando un poco irracionalmente pensando, claro, evidentemente. No, la vida humana no es absurda, que era absurdo era Ciorán y toda esa gente. Si algún día quieren leer alguna descripción del infierno, los libros El Padre Amort lo explica muy bien. El exorcista del Sí, Vaticano. El Padre Amort. Una definición que me quedó grabada cuando lo leí, Memorias de un exorcista, dice es que el diablo quiere odiar y hacer odiar. No soporta la alegría. Me quedó grabado porque digo, es que va a ser eso. Y el infierno es eso, una colección de gente, de diablos, o llámalo como quieras, que se odian entre ellos. Y de tanto que se odian no pueden salir de ahí. Bueno, en fin, se llama Memorias de un exorcista, lo tengo en la tablet. Es increíble, porque habla del odio. El odio parece ser, el padre nos explicará mejor, que es una emoción demoníaca. Igual que la ira. La ira no tanto, pero el odio ya, ese odio congelado. Hay dos malo. autores que hablan de lo demoníaco en el pensamiento. Uno es uno que yo amo mucho, que se llama Kierkegaard, un danés, y que dice que lo demoníaco es cerrarse a Dios. Mientras que nosotros, bueno, tendremos nuestros defectos, pero estamos abiertos a la eternidad. Heidegger también lo dice, pero no se atreve, le da miedo, le da demasiado orgullo. Os voy a decir cómo es el cielo, ¿vale? Venga. Yo no estaba en el cielo, ¿eh? Un poco sí, pero poco. El cielo eres tú, divino amante, que sacias la sed del caminante. Llenas de verdad mi pobre mente, abrumas de belleza mis deseos, derramas tus bienes en mi alma, me introduces en esa vida tuya,
en la corriente de amor entre los tres. Comulgo tu vida, ya vida mía, sin deseos que no puedan desearse, saciado y sin saciarme de infinito, en tanto gozo que el instante no pasa. El cielo eres tú, que no solamente das, sino que una vez más te das. Bonito, ¿no? Muy precioso. A mí me gusta, porque Precioso. eso lo escribí porque escuchando una meditación de un espléndido sacerdote, pero un poquito ignorante, cogía un texto de la Escritura que decía que el cielo ni ojo vio ni oído oyó. Bueno, eso es verdad, pero quiere decir que porque es tan grande que me supera. En vez de decir eso, dijo, no tenemos ni idea. Digo, no tendrás tú ni idea. Yo sí que tengo idea. Bueno, entonces os digo otra del cielo. Sí. El cielo es azul, es horizonte, dilatada llanura del espíritu. Todo allí es volar, todo subir, es luz, es claridad, es gozo puro. Atrévete a volar y tú serás azul sin llegar al extremo de la vida. San José María citaba con frecuencia una canción de una cantante italiana de hace muchos años, que era Aprite la finestra al nuevo sole. ¿Alguien le suena? No. A mí sí. Bueno, decía, cuando yo me muera, cantar esta canción, y efectivamente algunos la cantaron, es abrir las ventanas. Yo pongo aquí, no puede ser, es demasiado. Cantar la llegada de la muerte, ¿es que estás loco? Sí, lo estoy, pues sé conciencia cierta que morir es abrir esa ventana, entrar en el nuevo sol de primavera, dar comienzo a una fiesta que no cesa. ¿Te parece poco la locura? Está bien, ¿no? Como Santa Teresa, que muero porque no muero. Cuando tuvo la visión, escribió aquella famosa poesía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No lo sé de memoria, y concluye que muero porque no muero. O sea, que había visto lo que había detrás y decía que se moría porque no se moría. En fin. Ahora vamos a decir una del infierno, ¿vale? Ay, me aparto. No, a ver si me la encuentro, porque igual la he perdido. Yo he escrito un libro que se llama El caso de la eutanasia, de Marcelo Martel, donde hago una descripción del infierno bastante interesante, porque porque lo que hago es unir todas las visiones de muchos santos, de mucha gente, y entonces pues es un caso muy interesante porque de alguna forma estoy diciendo que cuidado con la eutanasia, ¿no? Que la gente, yo ahora veo, mi mujer que es médico del ambulatorio, hay grupos de eutanasia, digo, pero bueno tú, es que eso es terrible, cursos de eutanasia. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no repartes algún libro de estos míos a alguno de estos para que se den cuenta, ¿no? De que, oye, están jugando con un fuego un poco especial, Y entonces ahí hago una descripción del infierno. No os quiero hacer ningún spoiler del libro, porque si alguien lo quiere comprar, es un cuentecito, No es muy largo, tiene 80 páginas, pero es muy interesante. Da un poco de miedo, pero ya conviene que alguien tenga un poco de... En los semáforos está el semáforo verde, para que pases, semáforo rojo, para que no pases, y el semáforo de ámbar, para que tengas cuidadito. Hay infinidad de chistes de esto, pero No, es que pasaríamos de la eutanasia voluntaria a la eutanasia obligatoria. Digamos que uno ya tiene una edad, consume mucho y ya por ley, claro, es muy peligroso lo que se está haciendo. Cambia el gobierno y por decreto ley pues me opina que a partir de los 60 años pues ya usted ya está una mica para allá y no sale cuenta. Pues he perdido uno que se llama No juegues con fuego. Pero en fin, os digo otro. Feliz tú que me has visto en el pobre, el sediento y el hambriento. Supiste vencer la repugnancia y me amaste con amor liberal, con amor bueno,
maldito tú, porque omitiste la ayuda al preso, al enfermo, al ignorante. Dejaste de amar con amor mío, por eso no cabes en mi casa. Esto es juicio de amor que lleva a ver a Cristo en aquel que sufre y en el otro. Bueno, hago lo que puedo. Es que esto de la libertad va en serio, ¿eh? Esto va en serio. Somos libres. Tengo en camino un libro sobre la libertad que lo hice con una reacción a que hay muchos racionalistas, Hegel y otros y tal, que niegan la libertad. ¿Cómo estos tíos tan listos y tan inteligentes niegan una cosa que a mí me parece evidente? Entonces dije, pues no sé, a lo mejor que tengo que entender por qué dicen eso y voy a intentar justificarlo porque pienso lo otro. Bueno, salió una cosa bastante gorda. Siempre que se piense la realidad como un sistema, que es el caso de Hegel, por ejemplo, desaparece la libertad. ¿Por qué? Porque el sistema se mueve solo. Solo. A ver, es muy peligroso el tema de Hegel y los idealistas alemanes, porque la forma de concebir el mundo que tenían dio directamente entrada al nazismo. Que dio directamente entrada al nazismo. Sí, o sea que la gente no estaba en su casa leyendo Hegel, evidentemente, pero estaba en el espíritu de la época, impregnado. Con lo cual, en el momento en que apareció el salvapatrias, pues lo apoyaron todos. Bueno, por la idea de absoluto. No lo he encontrado, pero vamos a poner a la Virgen del Carmen, a la cual más vale. Yo tengo mucha devoción por un motivo, porque llevo el escapulario desde muy pequeñito, que me enseñaron muy bien en mi casa. La Virgen del Carmen, con San Simón Stock, pues nos dice que varias promesas, y una de ellas es que ella está muy presente en el purgatorio. En el purgatorio se suele decir que hay distintos niveles, bueno, eso no es fácil de entender, pero que uno es casi cielo, otro más oscuro y uno casi infierno, pero sabiendo todos que saldrán. Y entonces en ese casi cielo o antesala del cielo, pues lleva a la Virgen. Bueno, aparte de que también nuestras oraciones van por estas personas. Más vale pasar el purgatorio y purificarnos en esta tierra que en la otra. A mí me sirve esto, a mí me sirve. A Lutero no, pero a mí me sirve. Está claro que no soy luterano, ¿verdad? Está claro. Ni de lejos. Soy católico esférico. Lo mires por donde lo mires. Así se dice, ¿no? Hombre, es que es una maravilla. Entonces, ¿lo damos por finalizado? No hay preguntas sobre todo esto. Ah, sí. Yo tengo una pregunta, y es que me he encontrado con diversas personas, suelen ser jóvenes, que dicen que no es tan horroroso, que es muy divertido, que Así juegan a las cartas. que está prohibido, ¿qué se le puede contestar a esta persona? Es que funcionan más con la imaginación que con la inteligencia. Que piensen un poco, hombre, que tampoco es tan caro. Hay que pensar en esta vida, ¿no? Hay que pensar. Pero las jóvenes no piensan. ¿Eh? Que las jóvenes no piensan. No, sí, bueno, todos somos un poco tontos, ¿no? Pero gracias a Dios, el Señor, como sabe cómo somos, pues nos ha dado la Sagrada Escritura, la revelación, los profetas, y entonces pues hay que leer los evangelios. El escapulario es mejor ese de telita que se lleva un telita. Yo no sé, yo lo llevo metálico porque el otro se me rompía y tal. Hazlo como quieras. Entonces aquí tenemos a la Virgen del Carmen y cuantas más almas del purgatorio llevéis al cielo, os aconsejo un libro, el de María Simma, con 2 M's. Simma. Simma. La estudié en su casa. Esta señora,
una campesina de Austria, Vorarlberg, cerca de Suiza, está en los Alpes y tal, pues ella un día vio que pasaba algo en la habitación, y se levantó porque, claro, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues la cuestión que le dijeron que eran almas del purgatorio, ahí lo podéis leer. Bueno, y cantidad de experiencias y todas coincidían, reza para que salga, y algunos volvían, porque las almas del purgatorio pueden rezar por nosotros. Hay que tenerlo en cuenta, que va muy bien, ¿eh? Y bueno, allí cuenta hechos. Los hechos se comprueban. Sí. Acabamos, ¿verdad?